Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católico. Tengan un saludo, reciban un saludo muy especial, mis nuevos suscriptores. Antes que nada, quiero leerles un pensamiento hermoso de la Madre Esperanza. Dice: entrégate por completo a nuestro Dios y abandónate a Él, olvidándote de ti mismo. Renueva a cada momento con generosidad y amor tu donación a Él, y abandonado en Él, camina al paso que al buen Jesús le agrade, aceptando solo por su amor las cruces y sufrimientos que tenga a bien enviarte. Amén. Muy bien. Eh, Primero que todo, pues les comento, ¿no? Desafortunadamente fui sancionada por esta plataforma. Ustedes saben que aquí es muy difícil hablar, decir cosas que a ellos no les guste. Y es simplemente como prohíben, están coartando la libre expresión, pues entonces pues yo ya caí en eso, ¿verdad? Se me cruzaron los cables, dije algunas cosas, algunas palabras o frases que de los que a ellos no les gusta que se diga la verdad, porque eso es lo que no, pretenden de ellos, que no se diga la verdad. Entonces, pues fui sancionada, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora más que nunca debo cuidarme para que no me vayan a cancelar mi canal, ¿verdad? Entonces, por eso me toca tener mucho cuidado, por eso disculpen si a veces se oye como alguien me decía por ahí, como rompecabezas en la forma de hablar. Desafortunadamente yo no puedo crear un diccionario como hacen algunos youtubers, porque bueno, no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Entonces lo único que trato es evitar decir cosas que va a ser motivo de warning por parte del canal. Bueno, muy bien. El tema de hoy es, voy a leer primero directamente del Catecismo de la Iglesia Católica lo concerniente al tema de mi video. Al final de todo lo que voy a leer y lo que voy a comentar, ustedes se van a dar cuenta por sí mismos, ni siquiera va a tener que decírselos, pero yo se los voy a decir al final por qué estoy diciendo o por qué estoy exponiendo el tema a continuación. Voy a exponer el tema a continuación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si voy al Catecismo de la Iglesia Católica, en su capítulo segundo es el respeto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo, el escándalo. Dicho textualmente aquí en el Catecismo Católico. En eso vamos a ver, en el capítulo segundo, numeral 2284 dice: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Numeral 2285. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición, porque prácticamente es una maldición. Escuchen, textualmente, abro comillas: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Cierro comillas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 6. Abro comillas. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús en efecto lo reprocha a los escribas y fariseos, a los escribas y fariseos. Los compara a lobos disfrazados de corderos. Cierro comillas. Muy bien, vamos al numeral 2286. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa o a, abro comillas, condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos, cierro comillas.
Lo mismo ha de hacerse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Escuchen bien eso. Numeral 2287. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Abro comillas. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Cierro comillas. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 1. Eso lo dicho textualmente por el escándalo en el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Ahora bien, el escándalo, dice San Agustín, es pecado. Y el pecado es un hecho o dicho o un deseo contra la voluntad de Dios. Hay dos clases de escándalos, el pasivo y el activo. El pasivo es quien sufre el escándalo y el activo quien lo provoca, ofreciendo ocasión de caída, de tropiezo, y es pecado mortal y eh, quien cae en pecado mortal, ¿sí? Espiritualmente, obligatoriamente experimenta de alguna forma retraso en el camino hacia Dios. El escándalo se puede dar cuando es público. Un pecado público es una circunstancia o agravante, ¿sí? Igual es un pecado mortal. Ahora, el escándalo activo puede darse a sí mismo o accidentalmente. Es accidental cuando no entra en la intercesión de la gente, perdón, cuando no es la intención de la gente, ¿sí? Siendo el caso de quien con su acción desordenada o con sus palabras no intenta ofrecer ocasión de caída a otros, sino solamente satisfacer su voluntad. El escándalo se opone a la verdad y de manera directa a la corrección fraterna, porque la corrección fraterna se propone evitar algún perjuicio especial al prójimo. El escándalo, lo repito, es pecado mortal y como tal merece la condenación eterna. Lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 6. Porque dijo San Jerónimo, abro comillas, mucho mejor es recibir pena corta por la culpa que ser deputado al tormento eterno. Por eso, como consecuencia, el escándalo es pecado mortal. Es mortal todo pecado cometido contra Dios, ya que solo Él aparta al, ya que este pecado es lo que aparta al hombre de Dios. Cuando se hieren las consecuencias flacas de los hermanos, se peca contra Cristo, ¿sí? O sea, cuando se induce a aquellas personas que son débiles espiritualmente o tibias, ¿sí? Se está pecando contra Cristo. Eso lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Ahora bien, el escándalo activo se puede dar también entre personas en estado de perfección, o sea, aquellas personas que van en busca de la santidad, ¿verdad? Entre las personas que están con Dios no puede darse el escándalo pasivo, ¿sí? O sea, si yo creo en Dios, yo no me tengo por qué dejar escandalizar, ¿sí? Porque yo conozco lo suficientemente a Dios y estoy buscando llegar a Él, ¿sí? O sea, yo no me tengo por qué escandalizar. Evitar cualquier tipo de pecado es un bien espiritual, dado que todo pecado redunda en retrimento espiritual de quien peca. Sin embargo, a veces, para evitar el escándalo del prójimo, se debe de pecar venialmente. Por ejemplo, cuando pecando venialmente se impide que otro incurra en pecado mortal. Ahora se van a dar cuenta al final de lo que voy a decir, sí se van a dar cuenta de por qué es esto. Recuérdelo, uno puede caer en pecado venial
cuando se impide para que otros incurran en pecado mortal. El hombre tiene el deber de evitar la condenación del prójimo mientras que pueda hacerlo, sin perjuicio de su propia salvación. Y esta no se pierde, pues la salvación de quien está cometiendo ese pecado venial, pues no se pierde por este pecado, ¿verdad? La salvación no se va a perder por este pecado. San Gregorio, comentando a Ezequiel, escribe, abro comillas, si la verdad da lugar al escándalo, es preferible permitir el escándalo a apartarse de la verdad. Escuchen bien, se lo repito. Si la verdad da lugar al escándalo, es preferible permitir el escándalo a apartarse de la verdad. Como ven aquí, podemos ver o apreciar dos clases de escándalo, el escándalo bueno y el escándalo malo. Vemos que en la corrección fraterna se ordena a corregir al hermano. Por eso está entre los bienes espirituales, en cuanto se pueda lograr su objetivo. En la verdad de la vida, la doctrina y de la justicia va comprendido no solo lo que es necesario para la salvación, sino también todo aquello por lo que se llega a ella de manera más perfecta, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 31. De ahí que no se deben de abandonar los consejos ni tampoco las obras de misericordia por escándalo, pues por el escándalo hacia los pequeños, ¿verdad? Todo esto, todo esto que les acabo de explicar, que les acabo de leer anteriormente, pues ustedes ya habrán sacado sus conclusiones, ya habrán caído en cuenta por la cantidad de escándalo que han venido en la Iglesia Católica desde que el Papa protestante tomó su cargo, ¿verdad? O sea, toda la vida han habido escándalos en la iglesia, ¿cierto? Para que eso no lo podemos negar. Pero en la actualidad, en la época moderna, a partir de que este señor llegó al papado, pues han sido escándalo tras escándalo. ¿Todo por qué? Porque él apoya muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Por la aceptación o el silencio ante cosas que deben de aclararse ante las personas para que espiritualmente no caigan o no tropiecen en errores y eso les lleve a la condenación. Eh, un ejemplo muy clarito, todo el mundo lo sabe, la señora Pelosi, ¿sí? JB, ¿sí? Son personas que públicamente han armado escándalos, ¿cierto? Escándalo, ¿por qué? Porque ellos apoyan abiertamente el evitar el nacimiento de los niños, ¿verdad? Y eso ante los ojos de Dios es un pecado, ¿verdad? Y todo esto indirectamente también apoyado por el Papa protestante, porque él no, por ejemplo, el caso también de las personas del otro equipo, ¿verdad? Ustedes ya saben quiénes son, a quienes yo me refiero, ¿verdad? El Papa protestante, pues, apoya, no es claro en el sentido con estas personas, en el sentido de decirles que el comportamiento de ellos es pecado y que va en contra de los mandatos de Dios, ¿verdad? Todo eso son escándalos que se han venido ocurriendo, ¿verdad? Em, el pecado, esto es un gran escándalo, lo de esta señora Pelosi, porque ella sabiendo que está en pecado, porque eso, ella sabe que está en pecado. Yo no puedo creer que una persona de la educación de ella, que dice ser católica, no sepa que apoyar esto es un pecado gravísimo, ¿verdad? Mas, sin embargo, ella no se ha dejado, ella siempre busca al Papa protestante porque el Papa la apoya. Resulta que ya es bien sabido que el arzobispo de San Francisco, Salvador Cordileone, niega que se dé no acepta que se dé la Sagrada Comunión a esta señora en su parroquia o en su área donde él está, ¿verdad? Que él dirige. No acepta que se dé la Sagrada Comunión. Eso ha sido un escándalo. Entonces, aquí vemos los dos clases de escándalo. El escándalo malo que es de esta señora porque apoya abiertamente
apoyándose también en el cargo que ella desempeña, ¿sí? Apoya algo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es un gran escándalo, es un escándalo malo. Pero si vamos a ver el arzobispo Cordileone, ese es un escándalo bueno porque él está buscando defender la palabra de Dios, pero sobre todo está buscando la salvación del alma de esta señora. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra de Dios lo dice muy claro. Quien come y bebe el cuerpo de Cristo estando en pecado, come y bebe su propia condenación, ¿cierto? Y es voz pública, esta señora está comiendo y bebiendo su propia condenación, va derechito a la caldera del diablo, ¿verdad? Y este señor y el obispo Cordileone lo que está tratando es de evitar eso y por lo tanto produjo un escándalo al hacer esto de que no se le dé la Sagrada Comunión a esta señora, pero esto lo hace por el bien de ella, ¿cierto? Y es un escándalo, ¿por qué? Porque hay personas que no aceptan la palabra de Dios, ¿cierto? Y y defienden a esta persona, como es el caso del Papa Francisco, ¿verdad? Que no aceptan directamente, no van directamente a decirle a esta señora que lo que está haciendo no es bien visto ante la palabra de Dios y que va en detrimento de ella misma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son escándalos, ¿cierto? El arzobispo, pues, afecta positivamente, ¿cierto? Ya que él está, como les dije, defendiendo la palabra de Dios, impidiendo en su obligación como defensor obligado a la palabra de Dios que esta persona pierda su alma, librando de la condenación eterna. Vale aclarar que que este arzobispo, antes de emitir esa orden en su diocesado, ya había llamado a esta señora para que se entrevistara con él, por supuesto con el objetivo de hacerle caer en cuenta lo mal que ella estaba haciendo, recibiendo la comunión estando en pecado, porque ella públicamente se demuestra que está en pecado, ¿verdad? Eso no es un invento, ¿verdad? Pero ella nunca le aceptó esta invitación, nunca lo ha aceptado porque no le interesa, pero sí va a buscar la protección del Papa porque ella sabe que el Papa sí está de acuerdo con ella, ¿verdad? Muy bien. Em, Esta persona está equivocadamente, ella cree que porque ella dice que es católica, que porque ella dice que va a la iglesia, que porque dice que hace obras de caridad, eso es suficiente ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y todos sabemos que eso no es suficiente para que ella salve su alma, ¿sí? Entonces, todos son escándalos tras escándalos en nuestra iglesia católica en los últimos tiempos. Y sin ir muy lejos, está el escándalo ahorita de Roma al querer, por ejemplo, con el Amor y Leticia del Papa Francisco, que quiere, o sea, mire cómo el Amor y Leticia viene ahorita a desarrollar lo negativo en Amor y Leticia, ¿verdad? Y que es que quieren que las que las personas antinaturas sean o ingresen a formar parte de la familia que hemos conocido durante 2000 años o más de 2000 años, que es la formada por el padre, la madre y los hijos, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? No relaciones antinaturas, ¿cierto? Y eso lo que defiende, eso es lo que quiere hacer el representante de la Iglesia Católica, el mal representante de la Iglesia Católica, que sea denominada familia a este tipo de relaciones antinaturas, ¿verdad? Lo cual, ante los ojos de cualquier católico, así sea un católico tibio, yo estoy segura que eso no está bien ante los ojos de Dios, ¿verdad? Bueno, pero como ahorita todo lo malo es bueno y lo bueno es malo, pues, y todos los que apoyan, los que dicen, los que no ven más allá de lo que ve, solo de lo que ve al Papa Francisco, pues no cae en cuenta que todo esto no es normal, todo esto no es bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? De venir a enredar lo que es la familia en sí, familia creada
por Dios, ¿verdad? La descrita por Dios durante todas las generaciones, ¿verdad? Otro escándalo, cancelar las ordenaciones sacerdotales en Francia. Eso es un escándalo tamaño familiar. ¿Cómo es que el Papa apoya que no hayan sacerdotes, cerrando seminarios, negando las ordenaciones sacerdotales? Y eso no lo estoy inventando yo, eso acaba de suceder ahorita en Francia, ¿verdad? Con el apoyo del Papa protestante, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, eso es escándalo tras escándalo. Por eso yo quise que ustedes vieran que esto no es simplemente que es un escándalo que está dando, no, que es que los católicos son los tradicionalistas, mejor dicho, ya ni piensan, ya no quieren aceptar nada. No, no es nada de eso. Defender simplemente la palabra de Dios, ahora es un escándalo. Si hay quienes, youtubers católicos que defienden la palabra de Dios, oh, eso es un escándalo, ¿no? Porque ya no se permite, ¿verdad? Muy bien. Pero si defender la palabra de Dios es un escándalo, seguiremos defendiendo, seguiremos escandalizando, defendiendo la palabra de Dios, ¿correcto? Ese es mi objetivo en este canal, defender la palabra de Dios, ¿correcto? Y el de muchos youtubers católicos, de verdad católicos, no esos católicos que piensan que porque el Papa lo dijo, eso es, eso es lo último. Lo que diga el Papa protestante es lo último en palabra, ¿verdad? Todo debe aceptarse. ¿Qué bien tiene el demonio agarrada a las mentes de muchos católicos, desafortunadamente? Muy bien. Entonces, espero pues no haber dicho nada en este video como para que me vayan a sancionar otra vez mi canal, ¿verdad? Espero llegar pronto con otro video. Recuerden, compartir es muy importante. Recuerden dedito arriba para motivarme para continuar con mis videos y suscribirte. Si no lo han hecho, si no te has suscrito, hazlo ya, es gratis. Muy bien, esperen mi próximo video. Espero que tengan un feliz día o una feliz tarde o una feliz noche, depende del lugar donde se encuentre. Y siempre muchas bendiciones y estén protegidos siempre. Siempre que mi Dios Jesús lo lleve de sus manos, que la Santísima Virgen los cubra con su manto y que sus ángeles guardianes le cuiden siempre. No nos olvidemos de nuestros ángeles de la guarda. Muy bien, que Dios los bendiga.